Hola, yo soy Sergio Rocha, el creador de los cursos de análisis y operación de mercados, propedéutico de inversiones financieras, los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas, educación financiable y ondas de Elliott. El curso que estás a punto de ver forma parte de mi colección y he decidido publicarlo de manera abierta para que todos puedan beneficiarse de él sin costo alguno. Sin embargo, toma en cuenta que este, como cualquier otro de mis videos, es tan solo el texto base, la parte teórica dentro de tu aprendizaje. Con solo verlo, no estarás listo para operar, en mi opinión, pues sería tanto como decir que leyendo un libro sobre cómo volar un avión, esto ya te convierte en un piloto comercial. Este es uno de los pasos iniciales dentro de tu desarrollo como operador, durante todo lo que será tu curva de aprendizaje. Para consultas o ayuda adicional, por favor visita nuestro sitio de internet www.7pasos.com o escríbeme al correo electrónico 7pasos@hotmail.com. Gracias y espero que disfrutes este y los demás videos. Y bueno, pues comenzamos este curso de Principios Generales de los Indicadores Técnicos con las declaratorias de ley correspondientes, es decir, este material es exclusivamente para tus ojos. Todo lo que está contenido ahí pues precisamente para este fin es. No tenemos el fin de asesorarte en que compres o vendas absolutamente nada directamente, por lo tanto no nos hacemos responsables de pérdidas o ganancias que pudieras tener como resultado de la interpretación y el uso de este material. También te recordamos que el uso de instrumentos altamente apalancados como es Forex pues puede ser peligroso si no se tienen controles adecuados sobre el riesgo. Y ya una vez dicho lo de ley, pues vamos a entrar directamente con el temario de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a ver pues qué son los indicadores técnicos y para qué sirven, de dónde surgen. Vamos a ver lo que es el mito de la infalibilidad de los indicadores, los usos correctos de los indicadores, los tipos de indicadores técnicos, los datos que revelan, la guía general de los usos para los indicadores técnicos, la lectura de sobrecompra y sobreventa, en qué consiste y cómo es, la lectura de las divergencias, la lectura del fallo, por cierto, como un subcapítulo de la divergencia, la lectura del fallo, y luego, como otro tema aparte, la lectura del fallo de la tendencia, el crossover, el close over y close under, que es otra forma de lectura de los indicadores técnicos, la lectura del rebote y las fases de los indicadores. Todo esto dentro de esta charla del día de hoy, así que bueno, pues vamos comenzando de una vez. Básicamente, pues la primera pregunta que surge es, bueno, pues ¿de dónde salen los indicadores técnicos? Un indicador técnico es la comparación matemática propuesta de manera gráfica sobre uno o más comportamientos del precio. Se toman a partir de los cuatro datos básicos del precio, que son el alto, el bajo, el máximo y el mínimo. El precio de apertura, cierre, máximo y mínimo, o de sus interacciones, por ejemplo, el precio típico o punto pivote, ¿no? Cuando divides tú la suma de el precio de máximo, mínimo y cierre entre 3, pues es el precio típico, el punto pivote famoso. También puede ser el dato por el cual se den las operaciones para determinar un factor que refleje un indicador técnico. Y solo existe un dato adicional que pudiera ser presentado en paralelo a el volumen, y esto es porque hay una especie de mito, inclusive a mí me ha tocado más de una vez algún o vendedor de software o broker, bueno, representante de broker que te quiere decir, ¿sabes qué? Es que junto con el dato del precio también mandamos otros datos adicionales que son los indicadores. No, o sea, eso es una reverenda mentira. Todos los indicadores técnicos, absolutamente todos, van a estar teniendo su información en base precisamente a estos datos y hacer cálculos con ellos. El único dato adicional que te mandan es el del volumen, y sobre el volumen, bueno, pues podremos estar platicando algo. De hecho, en este curso sí vamos a tener un capítulo adicional para volumen, porque la intención es de todos los indicadores de volumen, la intención es darte a conocer análisis técnico que no solamente te sirva para Forex, es especializado en Forex, pero que también te sirva para otro tipo de instrumentos, como pudieran ser los futuros o las acciones, que aquí sí aplican esto que le llamo yo el quinto elemento, porque pues obviamente los otros son los 4 datos del precio, el
el dato el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre. Entonces este dato del volumen se refiere al número de operaciones o contratos estándar establecidos para un instrumento. Por ejemplo, si el día de hoy se vendieron 5,000 acciones de IBM, bueno, pues el gráfico de IBM debería representar en su volumen esas 5,000 acciones, ¿sí me explico? El volumen se refiere exclusivamente al número de operaciones que se hacen. Es confiable únicamente este dato de volumen y es muy confiable, es muy bueno. De hecho, es uno de los datos fundamentales para el análisis técnico en acciones y en futuros. Es confiable únicamente en instrumentos de negociación que exclusivamente se operan en un piso de remate centralizado, como puede ser precisamente con las acciones o con los futuros, que tienen un piso concentrador de todas las operaciones, y entonces hay una forma de saber exactamente cuántas operaciones se realizaron en cada uno de estos instrumentos. En Forex eso no se puede hacer porque hay una red interbancaria por medio de internet y de vías telefónicas. Es una red de telecomunicaciones, vamos a decirlo así, por medio de las cuales se ponen de acuerdo los bancos, los grandes proveedores de liquidez, y entre ellos hacen esos intercambios y a su vez surten de liquidez a sus clientes, como pudiera ser tu broker, mi broker, George Soros, en fin, toda la gente que participamos en Forex, ¿no? Entonces, como no hay un organismo centralizado, no hay alguien que esté monitoreando el 100% de estas operaciones, pues obviamente no hay forma de saber esto. Y tú a lo mejor me vas a decir, ¿sabes qué? Yo pongo MetaTrader, como lo voy a hacer en este momento, yo pongo MetaTrader, y si oprimo la tecla Control L, veo un indicador de volumen. Bueno, este volumen que te indica aquí es el volumen de operaciones que hace este broker. ¿Sí me explico? Son las operaciones y normalmente es un algoritmo, un cálculo que tienen. No es un volumen digamos normal, ¿no? Que hagan los brokers. Es un algoritmo nada más que calculan. No te revelan exactamente cuántas operaciones tienen. Me parece que ya volvió el audio, entonces decíamos, pues es un número de operaciones que realizan, pero no te sirve absolutamente para nada, o sea, no es representativo de todo el mercado. Pudiera darse, por ejemplo, el caso de un broker que está en Australia, por decir algo, un broker que tenga su matriz en Australia, que venda más activamente en Australia, y que entonces sus operaciones de dólar australiano sean con mucho mayor volumen de lo que podrían representar operaciones en cualquier otra parte del mundo. ¿Sí me explico por qué? Pues porque están en el horario ideal, están, pues digamos, probando a lo mejor hacer cobertura de su propia moneda, etcétera, etcétera. Hay más factores por los cuales se pudieran inclinar. Un broker europeo a lo mejor tiene más volumen de euro de lo que normalmente está pasando en el mercado. Un broker japonés lo mismo, ¿no? Los brokers de Inglaterra pudieran tener una mayor cantidad de operaciones en libra de lo que normalmente en proporción está pasando con los demás. Y entonces estos datos te están falseando. O pudiera ser que para un broker en específico pues no coincidía con que hubiera un muy bajo número de traders que él tiene como clientes que operan tal o cual par, y no significa que ese par tenga poco volumen ese día, simplemente ese broker no tiene mucho volumen con ese par. Entonces no son representativos estos datos a pesar de que te los muestren, ¿sí me explico? Esa es la advertencia inicial. Entonces es poco confiable, las señales de volumen se pueden seguir, se pueden ver, pero en realidad no son muy confiables. Algunos brokers, te digo, pues lo presentan, pero nada que ver. A diferencia de los pisos centralizados, donde sí, obviamente el volumen que te representan ellos es el volumen real, ¿sí me explico? Y entonces sí pudiera funcionar mejor. Vamos a continuar con lo que es el origen de este concepto de los indicadores técnicos. Un indicador técnico surge tras la observación del pasado retratado en los gráficos, es decir, ver el comportamiento que ha tenido el precio retratado en esos gráficos desde que se empezaban a notar en papel milimétrico o en papel escalado los movimientos del mercado. Pues obviamente empezó a haber gente que decía, oye, pues mira qué curioso, cada vez que, por ejemplo, hay muchas velas cerrando consecutivamente pegado al máximo,
resulta ser que hay un cambio de tendencia, por decir algo, ¿no? Y entonces, en base a esto, comenzaron a ver, a tener, pues digamos, teorías a correspondencia de estas observaciones, y a partir de ahí pudieran ya tener entonces un ejemplo, ¿no? Pudieran tener ya un indicador que fueron desarrollando después ya en bases matemáticas. Por ejemplo, un ejemplo muy sonso, pero que es real, es el del average true range. Cuando las velas aumentan de tamaño sin avanzar de una zona de precios, lo que es un aumento de volatilidad, pues suele haber un cambio de tendencia. Entonces los picos en el ATR, cuando lo veamos más adelante en la otra charla, vamos a ver que eso es una señal de cambio de tendencia, ¿no? Entonces es una observación que la traduces en una fórmula matemática que pudiera determinar siempre ese factor, y entonces a partir de ahí tienes la señal de un indicador técnico, ¿no? El mito de la infalibilidad, muchos piensan que de alguna manera tendría que existir en alguna parte de este universo un lugar o una combinación de indicadores técnicos, o un solo indicador técnico en el mejor de los casos, que les resolviera la necesidad de analizar el precio. Buscar un indicador o conjunto de variables que se vuelva infalible es tan utópico como querer que amanezca soleado todos los días. O sea, normalmente hay sol, pero no necesariamente tenga que amanecer soleado todos los días. O tratar de identificar qué tipo de animal estamos viendo solo viéndole la cola, ¿no? Y entonces yo veo una cola peluda y digo, pues es un gato. Y a lo mejor no es un gato, es un perro de pelo cortito, o al contrario, ¿no? Un gato de Angola pienso que es, y es un perro tipo así samoyedo, ¿no? De colas muy peludas. Porque simplemente estaríamos observando un factor de esto. Y aquí viene una serie de cosas que están alrededor de la infalibilidad. Bueno, si no es verdad que exista un indicador que sea pues digamos excelente, inclusive hay una teoría por ahí que le llaman en los mercados perfectos. Es una forma donde dices que cualquier indicador técnico que existiera, que fuera un excelente indicador de las condiciones del precio, a pesar de ser muy bueno, tendería a fallar, porque obviamente todo mundo sabría que el precio debería tender en ese lado, y entonces o dejaría de haber tendencias y dejaría de haber interés en ese mercado. O sea, si no hay la posibilidad de que cambie una tendencia, no va a haber un grupo contrario que quiera, por ejemplo, vender un instrumento que perpetuamente estaría alzándose, o viceversa, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que pudieran estar pasando. Entonces, básicamente por eso es una de las explicaciones que no hay un elemento o un indicador técnico que te pueda decir infaliblemente cuándo comprar y cuándo vender. Al aparecer automáticamente desaparecería el mercado. Pero la otra es que, bueno, ya que sabemos que no existe esto, ¿cómo es que dentro de los cientos de posibilidades que existen para medir o tal cual comportamiento, se vuelva un comportamiento digno de ser seguido, ¿no? Entonces, muchas veces la gente puede asociar un hecho o un comportamiento, un movimiento, sin que necesariamente tenga una buena relación, y esta relación persiste durante algún tiempo. De hecho, todavía el día de hoy recibí un correo electrónico de una persona que vende unos secretos indicadores técnicos que solo 2 brokers los tiene, que son buenísimos según él, y que no nos puede decir más de él, porque entonces sería tanto como darnos la fórmula del éxito, y regalarla pues parece que no piensa hacerlo. Entonces pues resulta ser que eso se basa normalmente, estos sistemas o cajas negras que se basan en puros indicadores, suelen funcionar por un rato, y hay que hacerles un test muy exhaustivo. Él dice, mis indicadores son excelentes, los he probado por 4 largos años. Hombre, en 4 años la verdad es que solo te ha tocado prácticamente un tipo de mercado, ¿no? Que era el alcista para el euro, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el decline del dólar. Entonces, en realidad no es digo, con sus respectivas rebotes, pero no es una temporada suficientemente larga como para poderlo hacer. Es importante hacer
un test sobre el histórico, sobre el pasado de ese indicador aplicado al gráfico, para determinar si el indicador en realidad está vinculado de manera confiable al comportamiento esperado o simplemente estaba asociado o estaba acompañando un comportamiento pero que era causado por otras cuestiones, por otra tendencia, por ejemplo, ¿no? Y te voy a poner un par de ejemplos muy claros. Por ejemplo, digamos que yo me encuentro y genero un indicador en base a esta observación. Después de ver el gráfico, yo veo que hay una coincidencia y digo, bueno, pues sabes que después de que una vela alcista, dos o más velas bajistas son indicativos de una caída fuerte. Entonces veo yo que aquí pues aparece una vela alcista, dos más, y pues no me rompió el stop loss, pero sí se dio una caída baja, fuerte. Después vuelve a aparecer un par de velas bajistas y otra caída fuerte, un par de velas bajistas y otra caída ahí más o menos fuerte, un par de velas bajistas y otra caída más o menos fuerte, y así está el precio manejándose, ¿no? Entonces yo digo, no, pues ya, di con la eureka, y después de una vela alcista, dos velas bajistas señalan un movimiento a la baja, y resulta ser que después de que aquí funcionó prácticamente al hilo 4 o 5 veces, si yo me traslado a otro momento del mercado, pues puedo yo buscar después de una vela alcista un par de velas bajistas, y si tengo éxito una vez, una vela alcista, dos velas bajistas, y tómala, barbón, ya me fue muy mal. Una vela alcista, dos velas bajistas, tómala, barbón, otra vez me fue muy mal. Una vela alcista, dos velas bajistas, tómala, barbón, ya me fue muy mal. Y apenas hasta aquí me vuelve a funcionar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de que cuando cambié de condición, lo único que hice yo aquí fue cambiar de un mercado con una tendencia bajista a un mercado de consolidado a tendencia alcista, y ahí le dio en la torre a mi indicador, ¿sí me explico? Entonces, hay que tener cuidado de no hacer ese tipo de asociaciones, ¿no? Otro podría ser cada vez que me habla un vendedor de tarjetas de crédito por teléfono, pues el euro se cae, y esto era porque pues lo estaba viendo las 2 semanas, que todos los días el euro se caía, ¿sí me explico? Y independientemente de que te hablara el vendedor de tarjetas o no, podía pasar, pero parece chiste, pero la verdad es que hay mucha gente que de repente sí, inclusive hay técnicas, de lo más, alocadas con signos zodiacales, cosas así. Ya alguna vez habíamos hecho un especial de Domingo de Forex sobre el oscurantismo en los análisis técnicos, y la gente pues de repente cree en todo con tal de poder operar evadiendo lo que es el análisis técnico, ¿no? Y simplemente, porque ver indicadores o ver cómo se cruzan un par de rayas no es análisis técnico. Aplicar ese cruce de rayas con todo un concepto del mercado, de análisis del mercado, entonces ahí sí ya estamos de acuerdo con que es un análisis técnico, ¿no? Entonces, ahora ya se preparan traders en Catemaco, exactamente. Entonces, bueno, pues, obviamente pasando de esto, ¿cómo se califica de válido o inválido a un indicador técnico? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces vemos en Internet plagado de información sobre indicadores técnicos diciendo que todos son buenísimos. Yo no me he encontrado un indicador técnico que te lo pongan en alguna página que te diga que es malísimo. Pero hay que tomar en cuenta esto para poder decir si es bueno o no. Prácticamente todos los indicadores técnicos vienen o los traemos heredados de lo que son los movimientos en las acciones. La gente determina las acciones, la forma más estandarizada para determinar si un movimiento es bueno o no en las acciones es haciendo un comparativo con lo que es la rentabilidad que tendrías siguiendo al indicador versus estar simplemente comprando y sosteniendo el instrumento. Es decir, hacen el estudio, si de 1997 a la fecha, o de 1998 a la fecha, yo hubiera comprado una acción de IBM y la hubiera sostenido hasta el día de hoy, a diferencia de si desde 1997 a la fecha yo hubiera seguido este indicador con una acción de IBM, aplicado a la acción de IBM, hubiera obtenido las distintas rentabilidades, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues si hay IBM entre lo que ha subido y bajado desde el 97 hasta la fecha me representó una ganancia del 35%, y siguiendo las técnicas de este indicador o las señales de este indicador, al final de este recorrido del 97 hasta la fecha, me hubiera dado un 35 o 36%, es decir, un 5 o 6% adicional, el indicador es rentable. ¿Sí me explico por qué? Porque es mejor que simplemente estar haciendo lo más sencillo, que es compro una acción y la sostengo indefinidamente.
Entonces, esta es la forma de analizarlo. Y para nosotros en Forex no nos sirve mucho este tipo de medición de la rentabilidad de los indicadores, porque en Forex, no tenemos la costumbre o no tenemos la necesidad de hacer trades de tanto largo plazo. De hecho, la mayoría de la gente que opera Forex no hace trades de tan largo plazo. Entonces, ese comprar y sostener en un instrumento apalancado prácticamente es imposible. ¿Sí me explico? No es lo mismo, yo sostengo una acción que me vale $35 en IBM y no me importa que llegue a $5, porque pues finalmente, mientras no liquide el instrumento, no estoy absorbiendo esa pérdida de los $25 distantes o de los $30 distantes, a diferencia de cuando yo tengo un instrumento apalancado como en Forex 100 veces, y si un instrumento me cae a una porción tan baja de su valor inicial, pues obviamente mi cuenta se vació, pero desde hace años, ¿sí me explico? Cuando hay una caída de ese tamaño. O sea, si yo compro un euro, por ejemplo, a 1.35 que está ahorita, y lo sostengo aunque valga .0035, pues la cantidad de pips que ha avanzado con el apalancamiento que yo tengo, me hace tener una pérdida millonaria de un solo contrato en este tiempo, ¿sí me explicó? Entonces, nosotros tenemos que estarlo analizando de otra forma, ¿no? Yo ponía aquí el ejemplo, ¿no? O sea, al comprar una acción cada vez que se cruza el indicador Super Wow con su promedio móvil, y vender cuando el Super Wow haga el cruce del promedio móvil de esta señal, para tener como técnica de operación esto, y resulta ser que simplemente comprando esta acción yo por 10 años tendría yo más rentabilidad, pues vería que el instrumento es confiable, y en Forex pues vemos que eso absolutamente es totalmente inútil, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se hacen estas comparaciones, y de hecho yo creo que van a salir muchas versiones, y vas a ver, si no, para el próximo año van a salir muchas versiones actualizadas de enciclopedias de indicadores técnicos o de libros de indicadores técnicos, porque esa comparativa, si tú analizas, por ejemplo, el gráfico del Dow Jones del 87 a la fecha, estamos hablando de prácticamente 20 años, pues estábamos viviendo en una tendencia, hasta este año, de una tendencia prácticamente alcista, ¿sí me explico? Y viéndolo ya a la luz del presente, esta corrección va a cambiar la apreciación del resultado de muchas acciones. O sea, va a volver muchísimo más rentable a muchos indicadores que antes se les hubiera hecho el feo. ¿Por qué? Pues porque aquí si otorgó a tiempo una señal de venta, te libró de una muy buena parte de la caída. Entonces, se va a cambiar mucho lo que es el concepto de rentabilidad en acciones, ¿no? ¿Cuál es la solución entonces si todo esto pasa? Bueno, pues en Forex el método de calificación no necesariamente debería ser sino que como en Forex vivimos de todo tipo de tendencias mucho más seguido, tendencias que parecen largas para nosotros, pues obviamente lo que vamos a tener que hacer es hacer una prueba en históricos, enfocado a los distintos time frames donde lo pensamos utilizar, para poder estar evaluando que en tanto tendencias alcistas, tendencias bajistas o mercados sin tendencia, puede estar funcionando relativamente bien este indicador. Básicamente esa es la fórmula más idealizada para mantener este tipo de indicadores técnicos. Entonces, hay quien establece periodos de tiempo, hay quien dice necesitamos 200 operaciones, hay quien dice necesitamos 1000 operaciones, hay quien dice necesitamos, no sé, el paso por 20 años. La verdad es que yo creo que aquí lo importante, normalmente en Forex te dicen, pues, un backtest debe ser por lo menos de 10 años. Yo creo que más que el tiempo, lo importante es estar cerciorándote de que en el time frame donde lo piensas utilizar, tengas suficientes periodos de tendencia bajista, alcista y consolidada para poder determinar el grado de fiabilidad, el grado de confiabilidad que tiene cada uno de estos indicadores técnicos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el backtest se refiere a esta técnica por medio de la cual tú buscas en el pasado este comportamiento que querías encontrar en un indicador técnico, para poder determinar si es bueno o no.
Obviamente hay un error muy común a la hora de estar haciendo un backtest, y es que normalmente lo que acabamos haciendo es, si por ejemplo yo estoy buscando un patrón de un indicador técnico que me genere un aviso de una tendencia alcista, lo que acabo yo haciendo inconscientemente o conscientemente, pero vamos, lo normal que todo el mundo acaba haciendo es, veo yo un rally, y entonces me remito al principio de ese rally y busco la señal que yo estaba esperando tener en mi indicador técnico. Y si se da, pues la pongo como positiva, y si no se da, pues pongo como que fue un fallo en ese indicador técnico. Obviamente, esto se debe evitar porque esto te hace ver prácticamente solo el lado positivo de los indicadores técnicos. Es mucho más eficiente compensar este error cuando acabes de hacer ese backtest, darle otra revisada, pero ahora buscando lo contrario. Lo que voy a buscar yo es exclusivamente la señal que estoy buscando en el indicador, por ejemplo el crossover, todas las formas que vamos a ver ahorita de análisis de esto, o las posibles señales que te puede dar un indicador técnico, ver esa señal y entonces revisar cuántas veces en realidad se equivocó el indicador. O sea, está tratando de ser el abogado del diablo y estar buscando los errores. Esto ayudaría a compensar y a darte una visión mucho más clara de cuándo un indicador técnico es correcto o no es correcto. Otra posibilidad interesante es cuando lo haces a través de un software. Ahí sí el backtest por software funciona bien, porque lo que hace es simplemente irse a un cálculo matemático y existe o no existe la condición, y evita esa predisposición que cuando lo haces a vista pudieras tener. ¿Sí me explico? Entonces, son las dos formas en las que podrías estar evitando tener eso. Por ejemplo, Forex Tester es un software que también te ayuda a hacer análisis en históricos con respecto al precio. Y sobre todo para time frames cortos es mucho más preciso que, por ejemplo, utilizar los demos de MetaTrader, porque de alguna manera con Forex Tester lo que tienes es precisamente el histórico, por ejemplo, mientras que en MetaTrader solo tendrías el histórico en gráficos, por ejemplo, de un minuto, solo lo tendrías de los últimos 10 días, me parece que es lo que te da. En Forex Testers tienes prácticamente 10 años de histórico en un minuto. ¿Sí me explico? Entonces, se hace mucho mejor esto. ¿Sí me explicó? Bueno, pues continuando con esto, dice, para principiantes, por lo que escucho, no es recomendable usar los indicadores técnicos. La verdad es que usarlos por usarlos así como te lo ponen los brokers, no es muy correcto, Pero bueno, vamos a ir ya con el siguiente tema de, bueno, ya el uso correcto, precisamente a este tema que veníamos, del uso correcto de los indicadores técnicos. Hay que entender que el grado de efectividad de una negociación basada exclusivamente por un solo comportamiento aislado del precio reduce sensiblemente la rentabilidad que se podría obtener sobre un instrumento. El mejor uso de los indicadores técnicos es el que aplicas para ayudarte a ver o hacer más evidente una característica especial del comportamiento del precio, pero no reemplazando a lo que es el análisis en concreto de un par, ¿no? O de un instrumento. Y vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Por ejemplo, en gráficos de 5 minutos vamos a analizar la rentabilidad que podrías haber obtenido, o vamos a poner gráficos de 1 hora, la rentabilidad que podrías haber obtenido durante una semana con el uso de un indicador técnico. Vamos a pensar, por ejemplo, ya que tengo aquí el MACD, los niveles del crossover de MACD, una técnica que vamos a ver más adelante el próximo miércoles, me parece que va a ser, pero vamos a ver dónde nos hubiera dado señales de compra y cuánto hubiéramos ganado y perdido, y luego vamos a aplicarle un filtro para ver cómo hubiera funcionado esto. Entonces me voy a gráficos de 1 hora y voy a buscar una semana completa, es decir, 5 días. Déjame quitar aquí los puntos pivotes. Y la semana empezó esta semana precisamente con aquí empezó la semana, ¿no? Entonces vamos a buscar la técnica de MACD que vamos a aplicar, o sea, solamente vamos a ver un concepto. Déjame quitar este otro indicador. Solamente vamos a ver un concepto, y el concepto que vamos a ver es exclusivamente los crossovers de MACD. Entonces, cuando haya un cruce
de MACD sobre su señal, que es esta línea punteada en rojo. Vamos a poner una compra, y cuando vaya a haber una señal contraria vamos a meter una venta, y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cambios, digamos, de operación. Vamos a estar comprando y vendiendo simultáneamente, ¿no? Entonces vamos a ver. Si tú te fijas, voy a poner primero todas las operaciones que podría haber, y después vamos a poner los resultados. Voy a poner una flechita hacia arriba cuando sea una compra, y voy a poner una flechita hacia abajo cuando sea una venta. Entonces yo compro aquí, compro en esta apertura, y me salgo o vendo en esta otra. ¿Vale? Ahí tenemos la primera operación y parece que fue exitosa. Entonces ya podemos decir: albricias, funciona esto. Vamos a revisar que haya quedado bien la velita. Ahí está. El cruce de señal se da hasta el cierre de esta vela. Entonces yo vendí a la apertura de esta, y ahora me sostengo a la venta hasta que me aparezca una señal contraria, ¿no? Aquí ya estoy comprando. Otra vez, déjame poner otra velita. Aquí yo ya estoy comprando otra vez. En este cruce de aquí. Esta no la... Ah, espérame. Sigo en compra. Y me salgo hasta aquí. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces vamos a meter... Me salgo hasta esta vela de acá, que se da el cruce por encima de la línea de cero. Sigo con esta vela. Entonces sí, a la apertura de esta vela estoy vendiendo, y se acabó el asunto, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto ganamos en la semana de puntos. Empezamos comprando aquí y saliendo acá. Esta fue una buena operación. Compro en esta vela y salgo en la apertura de esta otra vela. Gané 51 pips. Después, déjame ir poniendo aquí una calculadora con el resultado. 51 pips gané, ¿vale? Después vendo aquí, y cierro en esta de aquí. Gané 68 pips, ¿estás de acuerdo? Segunda operación, gané 68 pips. Después, después aquí, ¿por qué no entré? Compro aquí y vendo hasta allá. Ya vi. Después, igual, ¿no? Compré aquí y vendí hasta acá. Perdí 142 pips. Menos 142 pips es igual a una pérdida de 23 pips en total, ¿vale? En toda la semana. Esa semana solo tuve 23 pips en total. Vamos a ver ahora la contraparte. Esto es sin hacer un análisis, es simplemente tomar una sola señal, el cruce arriba del 0 y el cruce por debajo del 0, y aplicarlo indistintamente, ¿no? Obviamente si tengo una operación abierta pues no la puedo duplicar. Y la otra es precisamente hacer ahora un filtrado, digamos, con algún otro factor. Por ejemplo, vamos a ponerle para seguir en el puro tema de indicadores técnicos, vamos a poner una media móvil de 100 periodos para decir, abajo de 100 periodos estoy en bajistas y solo voy a meter ventas, y arriba de 100 periodos solo voy a meter compras. Vamos a ver cómo nos va con eso. Un promedio móvil, y le voy a poner 100 periodos, ¿no? Entonces voy a meter compras por debajo de por arriba de la media móvil de 100 periodos, y voy a meter ventas por arriba de la media móvil, ¿no? Entonces tengo yo aquí esta media móvil, no tengo ninguna señal.
Aquí podría yo haber metido una venta, pero no tengo ninguna señal de venta en esta zona. Por lo menos el filtro de la media móvil lo que me hizo fue evitar tener problemas, ¿no? Aquí no puedo meter una compra porque estábamos por debajo de la media móvil, estaba yo en un mercado bajista. Aquí podría yo haber metido compras, pero no hay ninguna señal de compra. Lo mismo aquí, ¿no? Podría yo haber metido ventas. Entonces, bueno, por lo menos hubo una mejora en cuanto a que no perdí 23 pips. ¿Sí me explico? Esa es la idea de estar aplicando. Mientras más conceptos aplicas, obviamente más fácil es poder estar teniendo un mejor resultado. No sé si me explico. Me pregunta Factor X, oye, ¿el MACD es solo para mercados con tendencia, es correcto? Sí, la cosa es que cuando yo ya aplico eso, primero tengo que saber cuando hay tendencia o no. Por eso en este ejemplo lo estaba aplicando así, para ponerlo simplemente como un ejemplo así de a rajatabla, ¿no? Simplemente como una caja negra, ¿no? Sin saber nada más, solo viendo un concepto para explicarte cómo es menos eficiente y cómo cuando le vas poniendo más conceptos al análisis se vuelve mucho más eficiente. Es a lo que me refiero, ¿vale? Entonces, vamos a continuar después de haber, creo que quedó demostrado el hecho de precisamente esto es menos efectivo un análisis mientras solamente estás aplicando un solo concepto. Obviamente este ejemplo fue aplicado en una sola semana, es un ejemplo muy chiquito, pero creo que ilustra un poco la idea de cómo mejoran las cosas cuando le aplicas más elementos al análisis. Obviamente, si analizas lo que está haciendo el precio es muchísimo mejor, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de indicadores técnicos que hay. Para organizar de una forma muy sencilla los indicadores técnicos y no meternos en rollos demasiado filosofales, vamos a decir que los indicadores técnicos los podríamos dividir primeramente en dos grandes grupos: los indicadores técnicos que interactúan con el gráfico y los indicadores técnicos que interactúan con sus propios niveles. Para hablar de dos, sobre todo porque hoy vamos a hablar en cuanto a los tipos de señales que dan. Entonces, no tanto a lo que estudian, sino a los tipos de señales que puedes encontrar, a los tipos de patrones que debes buscar en el interior de un indicador técnico. Entonces, pues obviamente los que interactúan con el gráfico son los que están sobre la zona de precios, y los que interactúan consigo mismo, pues obviamente están en una ventana aparte, ya sea arriba o abajo de tu gráfico, dependiendo de tu software, o inclusive hay software como el de AccuChart que te deja ponerlos tanto arriba como abajo, ¿no? Y puedes tener ahí una cantidad interesante en ambos lados. Dentro de los indicadores que se relacionan consigo mismos, hay indicadores que oscilan entre 0 y un valor positivo y otro negativo, como por ejemplo fue el ejemplo de MACD. La línea central es un 0 y luego va a un número ilimitado positivo y a un número ilimitado negativo. Hay indicadores que oscilan entre 0 y un número positivo, y hay indicadores que oscilan entre el 0 y 100. Lo que pasa es que hay otros que pudieran estar oscilando entre 0 y un valor que no necesariamente sea 100. O que no necesariamente tengan que llegar a 100 para poder marcar el espectro completo. Por ejemplo, puede ser el caso del ADX. El ADX prácticamente no llega a 100, necesariamente no se tiene que parar en 100. Lo mismo sucede, más bien indicadores de 0 y 100 sería estocástico, el indicador de Williams, el indicador de sobrecompra y sobreventa de Williams, perdón, el indicador de RSI, son niveles que se van en porcentajes de 0 a 100. Básicamente esos son los tipos de indicadores que hay, simplemente por su forma. Ya después, en los próximos capítulos, vamos a estar viendo las formas de clasificar a los indicadores por lo que te avisan y para el mercado que sirven, ¿no? Pero por lo pronto para las puras señales es esto. ¿Qué tipos de datos te revelan? Bueno, pues ahí sí todos los indicadores, y esto es como una mera introducción, nada más para no dejarte con la duda. La capacidad o incapacidad que tenga el precio de cerrar cercano, máximo o mínimo, por ejemplo el RSI hace eso. La capacidad o incapacidad de cerrar el precio con nuevos niveles máximos o mínimos, por ejemplo los indicadores de momentum hacen eso. La proporción en el cambio porcentual con respecto al pasado, como el rate of change, sería un ejemplo de esto. La expectativa de un rango de movimiento, como el average true range, por ejemplo. La expectativa de identificar ciclos en el precio, por ejemplo el ARON es un indicador que sirve para
para identificar ciclos. Todo esto los vamos a ver en los próximos capítulos. Y, por ejemplo, la tendencia contra el volumen, ¿no? Como puede ser pues toda la serie, el Breed Indicator, lo que es, por ejemplo, el MFI, todos los indicadores que tienen que ver con volumen, ¿no? Miden básicamente esto, además del puro indicador de la cantidad de operaciones que se hacen, que es el volumen per se, ¿no? El puro indicador de cuantificación de volumen, ¿vale? Pero esto, digo, lo vamos a estar viendo en los otros capítulos. Esto simplemente era para no dejarte con la duda de, ajá, ¿y dónde están los demás datos, ¿no? Ahora, ya vamos a entrar directamente a la forma de revisar visualmente un gráfico y vamos a ver qué es lo que tú tienes que entender, y estas reglas se van a aplicar para todos los capítulos que vengan a continuación. ¿Cuáles van a ser las guías generales del uso de los indicadores técnicos? Por ejemplo, la primera, la más importante y la que casi nadie menciona, no sé por qué, es: hay que esperar hasta que se cierre una vela para tomar la lectura del indicador técnico. Si no se cierra la vela, ese indicador técnico todavía no ha dicho verdad. Igual que cuando hablábamos de los, en el capítulo de las velas japonesas, hablábamos de los patrones de velas y decíamos, bueno, espérate hasta que se cierre una vela para saber qué patrón hay, porque a media vela puede parecer una cosa y al final de la vela es otra. Lo mismo sucede con los indicadores técnicos. La causa de esto es porque mientras se está moviendo una vela, y vamos a tratar de poner un indicador técnico con una vela de 1 minuto, a ver si tenemos la suerte de poderlo apreciar. Mientras se está moviendo la vela, el indicador técnico va a estar cambiando de forma. Este está programado para que no cambie. No, ahí está. ¿Te fijas cómo se va acomodando el promedio móvil y el índice de MACD? Va cambiando de forma. Voy a ponerte otro indicador para que lo veas un poco más claro. Te voy a poner, por ejemplo, un RSI. Y si nos fijamos en la punta del RSI, sí ves cómo va cambiando. Entonces es clásico que de repente tú ves a media vela, ves, por ejemplo aquí la señal de compra, ¿no? Rompe por debajo del 80 y entra. Y pudiera estar diciendo, ya, aquí entro. Y definitivamente a la hora de que cierra la vela, te cambia la posición del indicador. Tú ya estás adentro de la operación cuando el indicador a la mera hora cierra y te dice que todavía sigue bajando el precio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que te pueden hacer perder dinero por la falta de la paciencia. Es importante esperar hasta que cierre un indicador para decir si sí o si no cumple con las reglas de lo que le llaman el trigger, el gatillo, la señal que tú estás esperando para tomar en cuenta el concepto que te está explicando el indicador técnico, ¿vale? Entonces es muy importante, y esa es la regla de oro, la primera regla de dedo: espera hasta que cierre una vela para tomar la lectura del indicador. La segunda, determina criterios claros y contundentes para evaluar un indicador, sobre todo si estás empezando a diseñar tus propias teorías y tus propias reglas del uso de un indicador. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Cuando RSI llegue a 50 y regrese a 45, es señal de compra. Por alguna razón lo determiné, lo comprobé en histórico que funciona y lo voy a aplicar. Bueno, pero tiene que ser así de claro. Primero tiene que llegar a 100 y después regresarse a 50. Si no pasa eso, no puedo operarlo. Tienes que establecer, cuando hagas una teoría, tanto para ti como para los demás, tienes que establecer valores que dejen sin lugar a dudas. Por ejemplo, oye, me estás diciendo que, por ejemplo, cuando voy a cambiar de indicador porque ya si no ya no podré aplicar el ejemplo. Cuando el momentum llegue a 3 y regrese, o vamos a poner el ADX llegue a 23 y regrese a 0, voy a meter la compra o la venta, lo que indique el cruce de los DI más y DI menos. Todo esto, si no entiendes lo que te estoy diciendo, no te preocupes, simplemente estoy dando ejemplos al azar. El indicador lo vamos a ver en detalle en los próximos capítulos. Y yo de repente dejo así la regla y no le establezco parámetros. ¿Qué pasa si llega a 23, se pasa hasta 27 y luego ya regresa a 0? ¿Es válida la señal o no es válida la señal? Entonces hay que ser claros en las reglas y decir, bueno, que llegue de 23 o más y se regresa a 0, o simplemente que llegue exclusivamente a 23 y ahí se dé la vuelta. ¿Dónde es que está mi señal? ¿Sí me explicó?
Es un ejemplo muy obvio si tú quieres o muy tonto, pero lo que me refiero es que tienes que tener criterios. No es de cuando el indicador suba tantito y luego se regrese, tienes que establecer criterios bien sólidos para esto, ¿no? Si es que suba tantito y luego regrese, pues ¿cuánto es tantito? Acuérdate que los indicadores en prácticamente todos los softwares se van adaptando al rango que hay de numeración en el periodo en el que estás revisando el gráfico. O sea, si yo veo, por ejemplo, en un gráfico este indicador de MACD y veo los puros valores, voy a quitar este de aquí abajo, tan pronto se deje, y veo aquí mi valor máximo es 262. Si me voy moviendo, fíjate, cambió a 147. Entonces no puedo decir que toque arriba y luego regrese, porque que toque arriba no me dice nada. Lo que es arriba ahorita, al comprimir la gráfica, no era tan arriba, ¿sí me explico? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, no puedes basarte a lo que veas en la pantalla nada más, tienes que tomar valores numéricos siempre para generar esas reglas en los indicadores técnicos. Todo lo demás no te va a funcionar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque va variando obviamente conforme va variando el gráfico. En cualquier caso, cuando tú estés aplicando una técnica de indicadores técnicos o estés haciendo un backtest, cuando hay una señal dudosa, es decir, cuando no sea claro, no se pueda establecer de manera clara si se cumple o no el criterio que tú habías aplicado a esa estrategia que estabas diseñando o que estás siguiendo, recomendada por alguien más, ante esa duda tú deberás omitir esa operación, es decir, ponerla como si no hubiera habido una señal, y ni consecuencia positiva ni negativa, simplemente como no haya señal, porque es exactamente lo mismo que tienes que hacer en el mercado. Cuando hay una duda, lo único que te queda a ti por hacer como operador es dejar pasar la oportunidad, quedarte en el margen hasta que se establezcan condiciones claras de un trade. Entonces, tanto cuando estés operando como cuando estés haciendo un backtest, cuando no sea claro el criterio, deberás omitir la operación y saltarte a la siguiente señal como si no hubiera existido esa, porque en realidad no existió bien a bien. Por eso es que existe un criterio de duda. ¿Sí me explicó? Y la última, solo utilizar al indicador técnico como un factor de análisis, pero deberías decidir con el precio al comportamiento del precio. Si realmente quieres operar bien, te tienes que basar en lo que la vela te diga en primer lugar, en lo que el nivel con respecto al precio te diga, por ejemplo, si se está rompiendo un soporte o no, si se está haciendo un hammer o no, si hay un nuevo máximo o no, si se está rompiendo una resistencia, etcétera, etcétera. Como factor definitivo para si tomas o no tomas una operación. Todo lo que venga en la zona de precios es lo definitivo. Lo adicional sería con los indicadores técnicos. Si, por ejemplo, tienes 3 señales a favor en el precio de que debieras entrar en una compra, se rompió un nivel de resistencia, el soporte está muy cercano y tienes un siguiente nivel de resistencia a suficiente distancia como para tener un buen recorrido. Y te recomiendan esos 3 señales que hagas una compra. Pero el indicador técnico te dice que no la hagas, deberás dar prioridad a tu análisis completo de lo que está haciendo el precio. Si tienes todos los factores en indicadores técnicos, tú filtras con un par de indicadores técnicos la entrada. Dices, yo voy a comprar cada vez que MACD cruce por debajo del 0 a su promedio móvil, y voy a comprar cada vez que esté arriba de un promedio móvil del indicador de 100 periodos, ¿no? Como el ejemplo que estábamos viendo al principio de la sesión. Pero resulta ser que tú tienes un soporte, una resistencia, 10 pips más arriba de esa señal, el precio es el que manda. ¿Sí me explico? El precio es el que te dice exactamente qué hacer. Entonces, es muy, muy importante determinar o darle la preferencia a lo que el precio está dando, a diferencia de los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos, su mejor uso es como un complemento que te sirva simplemente para resaltar una característica que te pudiera sacar de dudas, ¿vale? O que te pudiera servir para darte mayor confiabilidad. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, cuando el indicador técnico te habla en contra de una señal que quieres tomar porque en precios hay la suficiente información, es poner menos tamaño de riesgo en esa operación, a manera de compensar esa mala señal que tienes, ¿vale?
Bueno, ahora sí, ya vamos a entrar en tema directamente. Todo esto era el preámbulo, vamos a entrar a tema de lo que es la sustancia de este curso, que es precisamente la lectura de las distintas señales que te va a dar un indicador. Y la primera, bueno, pues la lectura de sobrecompra y de sobreventa. Nos vamos a referir así en el resto del capítulo, lecturas de sobrecompra y sobreventa, aplicadas obviamente al indicador. Es cuando el precio ha subido mucho. Bueno, sobrecompra y sobreventas en términos generales significa cuando el precio ha subido mucho muy rápido, o sobreventa cuando el precio ha bajado mucho muy rápido. Lo que te indica esto es que el mercado tiene un movimiento que necesita digerir, o, en otras palabras, hay un movimiento tan grande que la gente va a estar tentada a tomar utilidades de ahí, y entonces va a generar un movimiento en contra. En tendencias alcistas será normal ver al precio sobrecomprado, y en tendencias bajistas será normal ver al precio sobrevendido. En indicadores tipo osciladores, la sobrecompra se da cuando el indicador pasa por encima del nivel de referencia que tenga. Cada indicador tiene su forma de ver estos niveles de referencia, y los vamos a tocar ampliamente en los próximos capítulos, pero cuando el precio rompa esa nivel, esa línea, y después regrese y se coloque por debajo de ese nivel, en ese momento estará dada la sobrecompra. Lo importante, a menos de que el autor del indicador técnico diga otra cosa, es que lo que es en sí la señal, el indicador en sí, haga el rompimiento de esta línea de referencia. No necesariamente su promedio móvil, si es que lo tiene. Por ejemplo, en los casos de los estocásticos, con que el puro indicador cumpla con el estar por debajo ya de regreso de la línea de 80, que es el nivel que normalmente se le da en los estocásticos para la sobrecompra, ya se habrá cumplido el concepto de sobrecompra, y ya podrás tomar eso como una señal que aporte a tu análisis el valor de sobrecompra indicado por los estocásticos. ¿Sí me explico? Aunque la guía o la señal atenuada, el promedio móvil, todavía no te lo dé. Su lagging, le dicen otros, no te lo dé. ¿Vale? Lo mismo sucede con la sobreventa. Es cuando un indicador cruza el nivel de referencia y regresa, es que se aplica la sobreventa en los indicadores técnicos tipo osciladores, ¿no? Aquellos que están balanceándose entre una serie de niveles, y tienen un par de niveles de referencia para establecer los niveles de sobrecompra y sobreventa. Hay otras señales de sobrecompra y sobreventa, sí, sobre los indicadores que van correlacionados con el precio, los que van jugando con el precio para darte las señales. Por ejemplo, las bandas de Bollinger, o las habíamos inclusive, ya no me acuerdo no me viene el nombre de las siglas de este indicador, pero en sí todos los conceptos de bandas tienen lo mismo, ¿no? Sobrecompra va a ser cuando el precio esté cerrando por encima de la banda superior, ahí el precio está sobrecomprado. Cuando el precio cierre, si estas son velas alcistas, este es el cierre, este es la apertura y este es el cierre, coincidió con que también en todas estas, este es el mínimo y este es el máximo. Esto es un nivel de sobrecompra en las bandas de Bollinger, o en cualquier indicador de bandas, y el caso contrario es las de venta, ¿no? Cuando hay un cierre por debajo del indicador, es un nivel de sobreventa. Esto aplica en los indicadores obviamente, que tengan que ver con bandas. No aplica esto a los indicadores de promedios móviles. Los promedios móviles no pueden mostrar sobrecompra y sobreventa, porque solo hay un punto de referencia. Necesitas tener dos puntos de referencia siempre, tanto en osciladores como en los que van aplicados al precio, para saber si es sobrecompra o sobreventa. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente tipo de señal que hay. La divergencia. La divergencia es cuando el precio alcanza nuevos extremos y el indicador falla en representar lo mismo. Es decir, cuando el indicador no va siguiendo o no va complementando el paso de lo que está haciendo el precio.
En condiciones saludables de tendencia, obviamente nosotros esperaríamos que un indicador fuera emulando el movimiento del precio. Vamos, por ejemplo, condiciones de alzas debieran estarse repitiendo en una tendencia alcista continuamente. Cuando falla eso es que hay una debilidad intrínseca en ese movimiento. Hay que recordar que no son recetas de cocina, son factores que estadísticamente funcionan, pero pudieras llegarte a encontrar en un indicador técnico una señal falsa. De hecho, es bastante más de lo que muchos desearían, ¿no? Entonces, no dejes de usar un indicador técnico simplemente porque de repente te mostró una falsa señal, ¿no? Como lo vimos en el MACD, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos al principio, ¿no? Ahí hubo señales de compra que salieron fallas, ¿no? Obviamente una divergencia, pues va a ser cuando, por ejemplo, haya mínimos más bajos en el precio, pero con mínimos menos bajos en el indicador. Pues ahí habrá una clara señal de divergencia, o máximos más altos en el precio, pero que en el indicador ya no veamos eso y veamos cada vez máximos con menos altura. La divergencia se activa hasta que el precio hace un reversal o early reversal en el precio. Y aquí ya necesariamente tenemos que hablar de un análisis del precio para mejorar, obviamente, nuestro análisis, ¿no? Tenemos que saber de velas para poder saber cuando hay un reversal, ¿no? Voy a ponerte aquí un ejemplo de una divergencia alcista. Digo alcista porque infiere que va a voltearse el indicador. Aquí tienes una primera divergencia. El precio está haciendo mínimos más bajos y el indicador está haciendo mínimos cada vez más altos. ¿Sí me explico? Si comparamos el punto de inflexión o el valor que tenía el indicador aquí con el valor que tenía el indicador en este punto, que es su correspondiente, pues tenemos una divergencia. ¿Cuándo es que esta divergencia se puede ya tomar como válida? Hasta que hay la reversa, es decir, hasta que aparece este hammer. Mientras estuvo el precio bajando en estos puntos, parecía una divergencia, pero todavía no era una divergencia que pudieras tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque igual y el precio sigue bajando y acaba impulsando al indicador nuevamente. Si me explico, lo contagia. Vuelve a haber otro ciclo. Fíjate cómo estamos en correlación, por ejemplo, con este punto. Este es un nuevo mínimo y aquí el indicador no hizo un nuevo mínimo con respecto a su último mínimo más correspondiente, ¿sí me explico? Más resaltable. Inclusive entre estos dos puntos también se ve la divergencia, nada más que no se nota mucho. Por eso de entrada no te la puse para no confundirte, pero si yo trazo una línea entre estos dos, pues hay una línea casi horizontal, y si yo trazo una línea entre estos dos, hay una línea que apunta hacia abajo. Esto es una divergencia. Cuando las líneas que unen a los mínimos del indicador, en comparación con las líneas que unen a los mínimos de precio, apuntan en direcciones contrarias. O no hacen exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? Si aquí es una paralela y aquí va una línea hacia abajo, es una especie de divergencia. Mucho más clara esta de aquí. Inclusive pudiera haber dobles divergencias, como este caso, ¿no? Que yo comparo estas dos líneas. Digo, en esta zona hay una divergencia que se ha estado sosteniendo. Obviamente una doble divergencia habla de una mayor posibilidad de un movimiento. ¿Cuándo es que yo podría estarle haciendo caso a esta divergencia? La mejor opinión que te podría dar es cuando se rompiera por ser una divergencia doble, hasta que se rompiera el nivel de resistencia que estaba formando en su último tramo, ¿no? Ese es el punto donde yo podría estar estableciéndolo como más confiable. Obviamente desde que aparece este yin yang de aquí, si no lo entiendes lo que te estoy diciendo, pues puedes ver el capítulo de velas japonesas, donde hablo de los reversals tempranos. Es un yin yang, y básicamente ahí es donde ya te avisa que ya empieza la temporada de patos. ¿Sí me explico? Ya empieza el momento donde pudiera estar cazando. Pero obviamente va a ser más confiable hasta que rompa eso. ¿Por qué? Pues porque es donde se cambiaría a una secuencia ya con máximos también cada vez más altos, una secuencia alcista. Para entender más de secuencias, pues tienes que ver el capítulo o si no recuerdas lo que es esto, remítete al capítulo donde hablábamos del correcto uso del gráfico y trazo de líneas de tendencia. Ahí hablábamos de las secuencias. ¿Vale? Bueno, continuamos con esto. Ahora una divergencia bajista te voy a poner. Decimos que es bajista porque el precio apunta hacia arriba, pero es una señal de que el precio va a bajar, por eso decimos que es una divergencia bajista. Entonces te fijas aquí, el precio
está haciendo máximos más altos y el indicador de momentum, que es este ejemplo, RSI puede darte divergencias, MACD puede darte divergencias, prácticamente todos los osciladores te pueden dar divergencias, está haciendo lo contrario. Entonces ahí tienes la divergencia. Hay un concepto parecido al de las divergencias, que son los fallos. Los fallos es muy similar a una divergencia, sin embargo, en el fallo no es necesario que haya mínimos más bajos en el precio o máximos más altos en el precio. Se evidencia por un diferencial en la proporción de retrocesos entre lo que está haciendo el indicador y lo que está haciendo el precio. Entonces, pues entrega el mismo mensaje que las divergencias, pero es menos confiable porque no es tan evidente. Y este es un ejemplo claro del fallo, ¿no? El precio hace un mínimo igual de bajo y el indicador hace un mínimo muchísimo menos bajo. Entonces, en proporcionalidad está la divergencia. ¿Sí me explico? Es un poquito como lo que veíamos en la última parte de la divergencia alcista que veíamos en el primer ejemplo. ¿Vale? Continuando con esto, el rompimiento o fallo de tendencia, que es algo distinto al fallo simplemente, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Ese tipo de divergencia menos drástica. El rompimiento o fallo de tendencia, bueno, pues se da nada más bueno, eso lo voy a responder hasta la zona de preguntas y respuestas. Mejor. Nada más recuérdame. El rompimiento fallo de tendencia es cuando se traza una línea de tendencia en un indicador técnico y rompe su propia línea de tendencia. Entonces indica que hay un cambio en el comportamiento que se está analizando con ese indicador técnico. Se debiera aplicar el mismo criterio que utilizamos para trazar líneas de tendencia, para aplicar líneas de tendencia a los indicadores. Y esto lo ves en el capítulo precisamente sobre el uso correcto del gráfico y líneas de tendencia. Es decir, hablamos de secuencias de máximos y mínimos y partir de un punto de inflexión básicamente. Pues aquí tenemos una secuencia de máximos y mínimos en el indicador. Podemos trazar una línea de tendencia y en este punto vemos cómo se rompe esa línea de tendencia por parte del RSI. Y normalmente esto antecede a un comportamiento similar en el precio. El RSI, por cierto, es el rey para indicar este tipo de movimientos. Otra cosa que te sirve, por ejemplo, las señales, y lo vamos a ir viendo en cada uno de los indicadores técnicos, la señal del rompimiento de línea de tendencia pudiera ser una señal de venta en otros indicadores, por ejemplo, en indicadores de momentum se puede tomar como una señal de venta, o para confirmar divergencias más serias de unas menos serias, pues precisamente a través del rompimiento de líneas de tendencia con el indicador. ¿Vale? Otra señal que tenemos, bueno, pues la señal de lectura de crossover. Cuando hay un indicador con una referencia a un valor central, que puede ser 0 o un 100, cuando haya establecido en ese indicador que veas que el precio oscila arriba o abajo de cierto nivel, pues obviamente cada vez que el precio se pasa de un lado al otro de este indicador, estaríamos entrando en una fase, pues digamos, distinta en el precio, ¿no? Entonces, en la señal de ese indicador. Te voy a poner un ejemplo poniendo todas las fases de un indicador, como podría ser, por ejemplo, el de MACD, para que entiendas exactamente cómo relaciona esto. Y entonces vamos a cruzar aquí los capítulos las secciones de fases de un indicador y el crossover. Tengo aquí, imagínate que esta es la línea de 0 y este es mi MACD. Este es el indicador de MACD. A lo mejor por aquí iría la señal. Cuando el indicador de MACD, o aquí podría estar lleno de rayitas como fue el MACD que vimos en el ejemplo anterior, cuando el indicador de MACD cruza la línea de 0, mientras está moviéndose hacia abajo por arriba de la línea de 0, decimos que está en un movimiento bajista desacelerado. ¿Por qué? Pues porque todavía no está en el lado negativo de MACD, todavía no está en el lado que es más propicio para las ventas. Cuando cruza, ese indicador es precisamente donde se llama el crossover. La primera señal negativa que te dé MACD en su puntaje, si pudiéramos ver el valor numérico que tiene MACD, a lo mejor aquí tendríamos un punto 328, punto ciento y tantos, punto 10,
Cuando lo cruza, menos 0.10, en ese momento ya es un crossover. Cuando cambia a negativo el valor numérico de MACD, en ese momento tienes el crossover. Después, cuando hace ese crossover y ya está del lado negativo moviéndose hacia abajo, decimos que está en una fase bajista acelerado. Cualquier indicador, no solamente MACD, cualquier indicador oscilador, cuando esté moviéndose hacia abajo, por debajo del cero, está acelerado de manera bajista. Cuando se mueve por debajo del cero con dirección al alza, es alcista desacelerado. Es el caso contrario de este punto. Alcista desacelerado. Cuando hace el cruce del nivel de referencia, que por ejemplo en MACD era 0, decíamos, entonces tienes un alcista acelerado. ¿Sí me explico? Entonces, a la hora de que tú veas que pasa de 0 a un número positivo, al primer número positivo que sea, por pequeñito que sea, es el crossover famoso. Y estás entonces alcista acelerado, y cuando vuelve a moverse por el lado positivo, pero tendiendo hacia la baja, reduciendo su valor, estamos en un movimiento bajista desacelerado, igual que en este punto. Es un ciclo que se está continuamente repitiendo de un lado al otro. Entonces los crossovers sirven para eso. Por ejemplo, en el capítulo de Fibonacci, podrías haber visto que tenemos ¿cómo se llama? Tendríamos precisamente lo que es el crossover como uno de los factores para determinar cuando es confiable una onda semilla y cuando no la es, o cuando ya está lista para operarse una onda semilla y cuando no lo es, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos exactamente. Me preguntan aquí que sería un histograma, el histograma de MACD el que se podría estar funcionando, o el signal, cualquiera de los dos. O sea, puedes analizarlo en base a la señal del MACD, puedes estarlo analizando en base al histograma de MACD, que es otro indicador per se, nada más que normalmente los graficas en uno solo, o podrías estarlo viendo con cualquier otro indicador técnico, ¿no? Aunque no sea un histograma, puede ser puesto con línea y de todos modos es lo mismo, ¿no? Hay inclusive softwares, como por ejemplo AccuCharts, que te permite decidir cómo quieres ver un indicador técnico, si lo quieres ver como histograma, como línea, etcétera, etcétera, y ahí ya va en base a los gustos personales y a lo que visualmente se te haga más fácil de entender, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. ¿Vale? Continuando con esto, el crossover de líneas, que es distinto al crossover del cero. En el otro estábamos referenciando un indicador en base a lo que está haciendo un oscilador a una línea de referencia. Pero el crossover de líneas es cuando en el indicador o con un par de indicadores hay un cruce entre una señal y otra. Es decir, cuando esto sucede, rompe. Por ejemplo, en el MACD, que tiene un promedio móvil que lo va siguiendo, un promedio móvil exponencial que lo va siguiendo, cuando el indicador rompe al promedio móvil, que es más lento que el indicador, que es más atenuado en sus movimientos que el indicador, se rompe esa normalidad que tiene y entonces te antecede una señal, como lo hicimos precisamente en el ejemplo del principio de esta charla, hablando precisamente del análisis de las señales de MACD. Voy a regresarme un poquito para que las vuelvas a ver, porque probablemente ahora las entiendas mucho mejor. Vamos a ver dónde estábamos dando las señales en este gráfico de una hora. Por ejemplo, decíamos que teníamos señales Bueno, este es de venta. ¿Por qué? Porque el indicador, los puntos que tienen el indicador rompen, hacen ese cruce de línea con respecto a el promedio móvil, que es más atenuado que el MACD. Entonces ahí tienes la señal de venta. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con este otro. Aquí habíamos dicho que había una señal de compra porque el promedio móvil aparecía de un lado al otro del indicador técnico. Es decir, si yo uniera con líneas, si yo uniera con una línea el comportamiento del indicador, lo voy a poner la línea, digamos, gris. Si yo uniera con una línea
los puntos del MACD, estaría yo viendo que ahí hay un cruce en esas líneas, es un crossover de las líneas del indicador de MACD con respecto al promedio móvil, que es este que ves aquí. ¿Vale? Entonces, de manera muy clara en un gráfico, bueno, pues podría ser esto, ¿no? Aquí la línea azul es el indicador técnico, cualquiera que se te ocurra que sea, y cuando cruza a, por ejemplo, su promedio móvil, pues hay un crossover, y esta podría ser una señal, esta podría ser otra señal. Cada uno de los indicadores técnicos tienen esto. Lo mismo pasa en los indicadores que están aplicados al precio. Por ejemplo, el cruce en las líneas de promedios móviles. Cuando el promedio móvil, por ejemplo, digamos que este fuera un promedio móvil de 10 periodos, este fuera un promedio móvil de 15 periodos, bueno, pues cuando el promedio más corto, el más rápido, cruce al 10 periodos, bueno, pues es una señal de venta, ya lo vamos a ver en los promedios móviles, y aquí es una señal de compra, ¿no? Cuando haga lo contrario es una señal de compra. Esos son los tipos de señales que debes estar viendo, el cruce de las líneas. ¿Sí me explico? Eso es a lo que se refiere la señal de crossover con respecto a los indicadores técnicos y no referenciados al nivel de referencia de un indicador. ¿Vale? El close over y close under se da obviamente exclusivamente en indicadores que tienen que ver con el precio, que interactúan con el precio, que se colocan en la parte de las velas. Cuando una vela cierra mordiendo un indicador, si cierra por encima de ese indicador, se llama close over o cierre por encima de, y si la vela cierra por debajo del indicador, se llama un close under o cierre por debajo de. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, te voy a poner el Ichimoku Kinko-hyo, y estas señales de close over o close under se da con lo que se llama Kumo, que ya lo vamos a ver cuando expliquemos esto, pero es esta zona central como cafecita que hay, de estas líneas punteadas. Entonces, cuando el precio cierra por encima de el Kumo, aquí hay un claro ejemplo de un close over el Kumo. ¿Sí me explico? Y aquí, por ejemplo, tienes un close under el Kumo. Hay un cierre por debajo. ¿Qué pasa cuando el precio no cierra, penetra pero no cierra por debajo de ese nivel o se queda atascado en él? Pues eso lo vamos a ver a continuación, precisamente con la explicación. Bueno, aquí tienes lo del close under, es lo mismo. Vamos a ver con la explicación del rebote. El rebote es cuando el precio penetra en un nivel señalado por un indicador técnico, pero es incapaz de cerrar en el mismo tenor, ¿no? Con la misma secuencia. Entonces eso se le llama rebote. Este comportamiento pues indica que el indicador puede representar un nivel de soporte o resistencia. Está presentando, dicen, soporte o resistencia con respecto al precio. O el precio está soportando o resistiendo precisamente a ese valor del indicador, ¿no? Por ejemplo, en este promedio móvil, vemos como el precio primero hace un close under y después el precio regresa y hace un close over. Y a partir de eso, hace puros rebotes. Entonces, ahí determina que el precio, el indicador móvil, el promedio móvil, creo que es de 100 periodos, está presentando soporte para el precio. Lo sostiene hasta que el precio hace nuevamente aquí primero hizo un soporte, y a la siguiente vela lo cancela y hace un close under. Rompió el soporte, ahora funciona como resistencia. Y aquí lo vemos haciendo el efecto de resistencia. Y hay un rebote de resistencia. Entonces, los niveles de rebote pudieran asociarse con niveles donde pudieras tener un factor adicional para meter una compra o una venta, ¿no? Acuérdate que el indicador técnico es exclusivamente un factor adicional en tu análisis. ¿Por qué? Porque si no, pues por ejemplo aquí podrías haber perdido 2 veces seguida, ¿no? Que aquí estás comprando y se regresa el precio, y aquí estás vendiendo y se regresó el precio. ¿Sí me explico? Ahora sí, vámonos con la parte de las dudas. Dudas o preguntas que tengan, y había una por ahí que teníamos al pasado y ya no me acuerdo cuál fue. Si me la escriben de vuelta la vuelvo a poner. Ya quedó explicado.
¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿Algún ejemplo que quieras ver porque algo no te quedó claro o algo que no hayas entendido bien? ¿Cómo saber qué indicador usar ya? Bueno, pues eso ya, ¿cómo se llama? Vamos a estar, en los próximos capítulos, dice ya que hay muchos. Lo vamos a ver precisamente en los próximos capítulos, ya que hablemos de cada tipo de indicador. Vamos a decir en qué condiciones idealmente pudieras, tener un indicador sobre otro, para poder estar tocando estos temas, obviamente. Cada uno de los indicadores, vamos a decir, se recomienda utilizar este indicador para determinar tal y tal y tal condición. Entonces, ¿cuál es el que utilizas? Pues el que se aplique para la condición que quieres salir de dudas o que quieres ayudar a determinar, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? Está sencillito, ¿no? Están fáciles las reglas de uso. Mientras te apliques a ellas y no trates de deformarla, estarás perfectamente bien en el uso de los indicadores técnicos. Lo importante es que aprendas a identificar las señales y que aprendas a identificar precisamente la señal, de manera muy objetiva hasta el cierre de la vela, ¿no? ¿Cómo deberíamos interpretar la diferencia entre el histograma y la... mira, está buena la pregunta. Ahí no hay una señal como tal, pero es un síntoma, más que una señal es un síntoma. Y digo que no es una señal porque no hay ningún trade que se abra o se cierre en ese tipo de situaciones, pero cuando tú tienes, por ejemplo, que de hecho eso es lo que mide el histograma de MACD, por cierto. Cuando yo pongo MACD y le pongo el histograma de MACD, déjame agregar el histograma de MACD, o el OSMA famoso. No, ¿dónde está aquí? Moving Average of Oscillator. Si te fijas, están a los mismos periodos los dos MACDs, y entonces cuando el promedio móvil se separa de la señal de MACD, aumentan el tamaño de estas barras. Esta barra lo que te representa es la separación que hay entre esta y el promedio móvil. Entonces, cuando ve aquí hay una gran separación y aquí aumenta la separación enormemente, y cuando se va reduciendo el indicador. Por esto son así. De hecho, para hacerlo más práctico y presentártelo en el mismo modelo, deja ver si aquí lo tengo programado, muchas personas suelen explicar el MACD, deja ver si este es el que yo hice. No, pero vamos a hacerlo más rápido. Te la voy a ver para la presentación. Para cuando presente MACD, ya te voy a tener aquí el indicador, no sé por qué aquí no lo he programado. Pero hay un capítulo en la sección de ejemplos de www.7pasos.com, en la sección de ejemplos. Vete al histórico hacia atrás, dale con las flechitas de navegación hacia atrás en ese video y verás cómo convertir un MACD de MetaTrader en un MACD tradicional. Pero normalmente lo que hacen es que te ponen dos líneas y te lo voy a dibujar para que me entiendas por si no lo has visto. Supongamos que tienes el indicador de esta manera, ¿no? Este es MACD, por acá. Tienes el promedio, y a ver si no me queda medio chafita el asunto, pero pensando que este fuera el promedio móvil. Y en el centro viene ya lo que es el histograma, una serie de rayitas, normalmente en un tercer color. Bueno, ahí muy a la mala, pero ahí está dibujado. Eso es precisamente el MACD tradicional, donde te ponen dos indicadores en una sola pantalla, es para ahorrar espacio. Este es el OSMA famoso, el oscilador de MACD, y o el histograma de MACD, como le quieras decir, y esto es MACD como tal, ¿se me explicó? Donde una es el promedio móvil rápido y otro es la señal perdón, uno es el promedio móvil y el otro es la señal de MACD. Cuando se separan los indicadores, o sea, la línea entre ellos, se dice que se está abriendo el indicador técnico, te indica que la tendencia está saludable, y cuando se cierra está próxima a su fin. ¿Sí me explico? Por eso es que las divergencias de los osciladores son una señal interesante. La divergencia del oscilador de MACD es una señal que te avisa con antelación que el precio va a cambiar.
¿vale? ¿Por qué? Porque te está diciendo que continuamente el precio está empezando a perder ese momentum que estaba teniendo, pero eso ya lo vamos a ver más en concreto en el capítulo donde estemos revisando MACD, que ya va a ser los principales indicadores los vamos a ver en la próxima semana, entre lo que es el miércoles próximo y el viernes próximo, y los demás indicadores ya más así abiertos, los vamos a estar viendo en enero, ¿vale? Entonces, se debe interpretar como que es saludable la separación, es saludable para tu movimiento, y la contracción empieza a ser un factor de falta de salud, aunque no significa que se vaya a revertir necesariamente la tendencia, ¿vale? ¿Dudas? ¿No más dudas? Perfecto, pues si no hay más dudas, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía y ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver. No es que sea más válida, la señal te la da al principio con el crossover, y siempre que hay un crossover, es que la pregunta es, mientras más grande sea la separación, más válida es la señal. No. Cuando tienes la señal de MACD, casi siempre se da pegadísimo al indicador. Y la señal se da desde este punto, ¿no? Por ejemplo, esta señal de crossover. El movimiento se está reforzando mientras más grande sea la separación, y se está atenuando mientras más delgada sea la separación. ¿Vale? Perfecto. ¿Dudas? ¿Más dudas? Dudas a la una, no hay ninguna prisa, pero dudas a la una. Dudas a las dos. Dudas a las tres, ¿no hay más dudas? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Recordarte que cualquier duda o pregunta que tengas la puedes hacer llegar con toda confianza a 7.paso@hotmail.com o en el formulario que aparece al pie de esta grabación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.